Durante un crucero familiar, los padres de mi esposo me hicieron comer sola. Nadie me habló. Cuando le pregunté a mi esposo por qué, él dijo, así son ellos. Sonreí. Yo también tengo mis métodos. Esa noche, cambié la ruta del barco a una isla remota. Por la mañana, estaban varados y yo me había ido, con el último bote salvavidas. El pánico estalló cuando encontraron una nota: disfruten la isla. Enviaré ayuda eventualmente. Las palabras de Bradley, así son ellos, resonaban en mi mente mientras estaba de pie en la barandilla, viendo el último bote salvavidas desaparecer en la oscuridad conmigo en él. La isla detrás de mí se alzaba negra contra el cielo de medianoche, y en algún lugar de ese pedazo de tierra, mi esposo y su familia dormían, sin saber que por la mañana su crucero de lujo se habría ido, y yo también. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de este viaje hacia historias de supervivencia y liberación. Si te atraen estos relatos de personas que reclaman sus vidas de relaciones tóxicas, considera suscribirte. Es completamente gratis y nos ayuda a continuar compartiendo estas importantes historias que podrían ayudar a alguien a reconocer su propia situación. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy de una mujer que descubrió que a veces lo más amoroso que puedes hacer es salvarte a ti misma. No había planeado esto cuando llegó la invitación hace 3 semanas. El sobrecolor crema con el grabado dorado parecía una ofrenda de paz de mis suegros, los Adamson, quienes habían pasado 4 años fingiendo que apenas existía. Bradley la trajo a casa con una sonrisa esperanzada, colocándola en la encimera de nuestra cocina como si fuera un tesoro. Mamá y papá quieren que los acompañemos en su crucero de aniversario, anunció, mirándome atentamente a la cara. 1 semana en el Caribe, con todos los gastos pagados. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Los Adamson nunca me habían incluido voluntariamente en nada, y mucho menos en unas vacaciones familiares caras. Algo frío se deslizó por mi columna vertebral, pero aparté la sensación. Tal vez mi terapeuta tenía razón, tal vez estaba volviendo a catastrofizar, viendo amenazas donde no las había. Eso es inesperado, logré decir, dejando a un lado mi cena intacta. Mi apetito había desaparecido. Bradley tomó mis manos entre las suyas. Este podría ser el nuevo comienzo que todos necesitábamos, Savannah. Mamá mencionó específicamente que un poco de sol podría ser bueno para tú. Dudó. Condición. Mi condición. Mi depresión tenía una forma de convertirse en un asunto familiar. Algo que se discutía en voz baja, como si fuera contagioso. Algo que la madre de Bradley, Eleanor, insistía en que era solo una conducta de búsqueda de atención cuando pensaba que yo no podía oír. Pensé que iban a ir con la familia de tu hermana, dije, recordando la cena de Navidad donde Eleanor había hablado con entusiasmo sobre su excursión planeada, mientras pasaba los platos a mi alrededor como si fuera invisible. Cambio de planes. Los hijos de Melissa entraron en ese campamento de verano de élite. Bradley apretó mis manos. Esta es nuestra oportunidad, nena. Lo están intentando. Carrie Creole. Dios, ¿cómo quería creer que después de 4 años de hombros fríos y cumplidos ambiguos, los Adamson habían decidido que valía la pena conocerme, que la familia de mi esposo finalmente podría verme como algo más que la mujer deprimida que se había llevado a su hijo perfecto? ¿Qué pasa con mi horario de medicamentos? ¿Mis citas de terapia? Pregunté, tratando de sonar práctica en lugar de paranoica. Lo resolveremos. La DRA. Hansen puede ajustar tus medicamentos para el viaje. La sonrisa de Bradley era tan genuina, tan esperanzadora, que sentí que mi resistencia se desmoronaba. Por favor, Savannah. Esto significa todo para mí, todo para él. Esa frase había funcionado conmigo durante años. El día de la partida llegó más rápido de lo que esperaba. De pie en nuestra habitación, rodeada de maletas medio empacadas, sentí el peso familiar de la ansiedad presionando mi pecho. A través de la ventana, podía ver nuestro vecindario de clase media extendiéndose en filas ordenadas. Desde este ángulo, casi podía ver la universidad comunitaria donde alguna vez enseñé inglés antes de que la depresión hiciera imposible continuar. Mi mano temblaba mientras doblaba un vestido de verano que había comprado específicamente para este viaje. Habían pasado meses desde que había usado algo más que pantalones de chándal y camisetas viejas de Bradley. ¿Sería suficiente el vestido? ¿Sería yo suficiente? Casi lista, Bradley apareció en la puerta, ya vestido con su camisa polo azul impecable y pantalones cortos color caqui, el uniforme no oficial del círculo social de su familia. Casi, mentí, mirando la pila de ropa sin usar que había sacado del fondo de mi armario. Nada se sentía bien, nada se sentía como yo.
No podía recordar quién se suponía que debía ser yo cerca de su familia. Papá acaba de enviar un mensaje de texto. Ya están en el puerto. Bradley tomó mi medicamento contra la ansiedad de la mesita de noche, girando el frasco naranja en sus manos. ¿Cuántos de estos realmente necesitas traer? Se supone que son unas vacaciones relajantes. Algo en su tono me hizo mirar hacia arriba. Los necesito todos, Bradley. La DRA. Hansen fue muy clara acerca de mantener mi dosis, especialmente durante situaciones potencialmente estresantes. Se encogió de hombros, dejando caer el frasco en mi neceser. C2 low dices. No se lo menciones a mamá. ¿Sabes cómo se siente acerca de la dependencia? Lo sabía. Eleanor Adamson creía que los problemas de salud mental se podían resolver con yoga y pensamiento positivo. Mi dependencia a los medicamentos era, en sus palabras, una falla de fuerza de voluntad. El viaje al puerto fue silencioso, lleno de las cosas que no nos decíamos. Bradley estaba emocionado, prácticamente vibrando con la anticipación de la aprobación de sus padres. Yo me hundía más en mí misma con cada marcador de milla que pasábamos. Cuando finalmente llegamos, el barco se alzaba sobre nosotros como una fortaleza blanca y reluciente. El Crystal Serenity era el barco más grande que jamás había visto. 18 cubiertas de lujo apiladas contra el cielo despejado. Multitudes de pasajeros emocionados corrían hacia las pasarelas, familias riendo, parejas tomadas de la mano, todos esperando con ansias el viaje por delante, todos excepto yo. Ahí están. Bradley saludó con entusiasmo a 3 figuras que estaban de pie cerca del área de embarque prioritario. Eleanor y Richard Adamson, ambos bronceados y en forma a pesar de estar en sus 60, estaban con el hermano menor de Bradley, Ethan. Estaban vestidos con ropa de resort a juego, como si hubieran salido de un folleto de una línea de cruceros. La sonrisa de Eleanor vaciló por una fracción de segundo cuando sus ojos se posaron en mí. Bradley, cariño, abrazó a su hijo primero. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa practicada que nunca llegó a sus ojos. Savannah, qué bueno que pudiste unirte a nosotros. No estábamos seguros de que estuvieras preparada para ello. No me lo perdería por nada, dije, con la mentira atascada en la garganta. Richard me hizo un gesto distraído con la cabeza antes de iniciar una conversación sobre el alojamiento de su suite. Ethan, que siempre había sido el menos hostil de los Adamson, me ofreció una sonrisa genuina y un rápido abrazo lateral. Una advertencia justa, susurró. Mamá ha estado planeando esto durante meses. Cada minuto este programado. Mi corazón se hundió. Las actividades programadas significaban más oportunidades de ser excluida, más posibilidades de que Eleanor se olvidara accidentalmente de incluirme. Mientras avanzábamos por el embarque prioritario, noté la mano de Bradley en la parte baja de mi espalda, guiándome. Para cualquiera que nos viera, podría haber parecido un gesto cariñoso. Yo sabía la verdad. Era una forma de dirigir, controlar, asegurarse de que no lo avergonzara. El interior del barco era abrumador. Candelabros en cascada, pisos de mármol, alfombras exuberantes que conducían a varios salones y comedores. Todo brillaba con riqueza y privilegio. Me sentía cada vez más fuera de lugar con mi sencillo vestido de verano y sandalias de tienda departamental. Hemos arreglado suites contiguas, anunció Eleanor mientras seguíamos a un asistente uniformado a través del laberinto de pasillos. Bradley y Savannah estarán junto a nosotros en el lado de estribor. Ethan tiene la suite al otro lado del pasillo. Cuando llegamos a nuestro alojamiento, entré en un lujo que solo había visto en revistas. Ventanas del piso al techo se abrían a un balcón privado. Una cama tamaño king dominaba una pared, mientras que una sala de estar con muebles lujosos ocupaba otra. Flores frescas estaban en jarrones de cristal, y una botella de champán se enfriaba en una cubeta de hielo. Era hermoso. Era intimidante. Era una joya dorada. Nos reuniremos para la fiesta de despedida en 1 hora, instruyó Eleanor, ya retrocediendo hacia la puerta. En la cubierta leo. No lleguen tarde. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, me dejé caer en el borde de la cama, de repente exhausta. Bradley se movió por la suite, explorando, exclamando sobre las comodidades, completamente ajeno a mi creciente temor. Esto va a ser increíble, dijo, abriendo el corcho del champán con un giro entusiasta. Un nuevo comienzo para nosotros, para todos nosotros. Lo observé verter el líquido burbujeante en copas de cristal, su rostro iluminado por la anticipación. Mi esposo, tan desesperado por la aprobación de sus padres que no podía ver lo que tenía justo enfrente. Una esposa ahogándose a plena vista. Por nuevos comienzos,
brindó Bradley, entregándome una copa. La levanté mecánicamente, el cristal frío contra mis labios. A través de la ventana, podía ver la costa de nuestra ciudad. En unas pocas horas, desaparecería de la vista, y con ella, cualquier posibilidad de escapar. Poco sabía entonces que encontraría otra salida, que a veces la supervivencia significa convertirse en el monstruo que los demás ya creen que eres. Por nuevos comienzos, repetí, con el champán amargo en mi lengua a pesar de su dulzura. 3 horas más tarde, vestida con el vestido de cóctel azul marino que Bradley había elegido, estaba a su lado afuera del comedor celestial para la cena de bienvenida del capitán. Pasajeros con atuendos de noche pasaban junto a nosotros hacia el gran espacio, donde candelabros de cristal proyectaban prismas de arco iris sobre mesas con manteles blancos. Ahí están. Bradley asintió con la cabeza hacia su familia, que ya estaba sentada en una mesa redonda cerca del centro del salón. Eleanor, resplandeciente en seda esmeralda, estaba organizando las tarjetas de ubicación con precisión experta. Richard y Ethan estaban enfrascados en una conversación mientras un camarero les servía vino en sus copas. «No los hagamos esperar», dijo Bradley, guiándome hacia adelante con su mano en la parte baja de mi espalda. Eleanor levantó la vista cuando nos acercamos. Su sonrisa se calentó cuando se posó en su hijo. «Bradley Carino, llegas justo a tiempo». Richard estaba hablando de su nueva estrategia de inversión. Extendí la mano hacia la silla vacía junto a Ethan, pero la voz de Eleanor me detuvo. «Oh, Savannah, ese no es tu asiento. Los Henderson se unirán a nosotros, los compañeros de golf de Richard del club». Miré alrededor de la mesa completamente ocupada. ¿Dónde debería sentarme? ¿Un destello de algo? ¿Molestia? ¿Satisfacción? Cruzó el rostro de Eleanor. Parece que hay una confusión con la disposición de los asientos. Específicamente solicité una mesa para 8, mamá, comenzó Bradley, pero Eleanor hizo un gesto de desdén. Es la primera noche. Estas cosas pasan. Hizo un gesto hacia una pequeña mesa en el rincón más alejado del comedor. El maitre puede sentar a Savannah allí. Estoy segura de que no le importa, ¿verdad, querida? Antes de que pudiera responder, Bradley me apretó el brazo. Es solo una cena, murmuró. Sácale el mejor provecho. La mesa de la esquina estaba destinada a viajeros solitarios, metida a medias detrás de una columna decorativa. Desde esta posición, apenas podía ver a la familia de Bradley, aunque ocasionalmente los veía reír juntos. Mi camarero, quizás compadeciéndome, trajo vino de cortesía. Lo bebí lentamente, moviendo el salmón en mi plato mientras luchaba contra la sensación de ardor detrás de mis ojos. Cuando Bradley finalmente me recogió después del postre, parecía ajeno a mi angustia. ¿Lista para el espectáculo? Van a presentar El fantasma de la ópera en el Gran Teatro, dijo. Tu familia ya va para allá. Se dirigieron allí para guardar asientos. Bradley miró su reloj. Será mejor que nos demos prisa. Pero cuando llegamos al teatro, su familia no estaba por ningún lado. Buscamos en cada fila, Bradley cada vez más frustrado, hasta que su teléfono sonó con un mensaje. Están en el Starlight Lounge, dijo, frunciendo el ceño. Papá jura que me dijo que cambiaron de planes. Este patrón continuó durante el día siguiente. Para el desayuno buffet, me dijeron que nos encontráramos en el Geraysen Court en la cubierta 14, solo para descubrir que todos habían comido en el Specialty Café en la cubierta 5. La subasta de arte de la tarde a la que me habían invitado siempre había estado programada para mañana, según Eleanor, a pesar de que la tarjeta de invitación que tenía en la mano indicaba claramente la fecha de hoy. Para el tercer día, comencé a documentar estos malentendidos en la aplicación Notas de mi teléfono, tratando de convencerme de que no estaba imaginando cosas. Cuando me dirigieron al Vista Lounge para una trivia familiar, pero encontré que se estaba llevando a cabo una conferencia sobre vida marina, finalmente confronté a Bradley en nuestra suite. Esto no es accidental, dije, mostrándole mi lista. Tu familia me está excluyendo deliberadamente. La expresión de Bradley se endureció. ¿Estás llevando una lista, Savannah? Este es exactamente el tipo de comportamiento paranoico que la doctora Hansen advirtió cuando ajustamos tu medicación. Mi medicación no tiene nada que ver con que tu madre me dé información incorrecta. Mamá está haciendo todo lo posible para incluirte. Tal vez si hicieras un mayor esfuerzo en lugar de esconderte en nuestra cabina la mitad del tiempo. Me escondo porque cada vez que aparezco en algún lugar, me dicen que estoy en el lugar equivocado. Bradley se pasó las manos por el pelo. Mira, sé que las cosas no son perfectas, pero llevar un registro de conspiraciones no está ayudando. Es tu depresión la que habla. Recuerda lo que dijo la doctora Hansen sobre el pensamiento catastrófico.
Sentí un nudo en la garganta. ¿Estaba exagerando? La niebla familiar de la duda se deslizó, nublando mi certeza. Tal vez tengas razón, concedí, aunque algo dentro de mí se negaba a creerlo. Me esforzaré más mañana. Esa noche, sin poder dormir, salí de la cama y me dirigí a nuestro balcón privado. El barco cortaba las aguas oscuras, dejando una estela fosforescente a su paso. Me apreté la bata contra el aire fresco de la noche, preguntándome cómo había llegado a estar tan insegura de mi propia realidad. El teléfono de Bradley sonó en la mesita de noche, 1, 2, 3 veces en rápida sucesión. Normalmente, nunca revisaría sus mensajes, pero algo, intuición o desesperación, me llevó de regreso al interior. Su teléfono estaba desbloqueado. Nunca había sentido la necesidad de contraseñas entre nosotros. Los mensajes eran de un grupo de WhatsApp titulado Crucero Adamson 2023. Desplacé hacia arriba, con las manos temblorosas. Eleanor, ¿sigue insistiendo en unirse a la excursión a la costa mañana? Bradley, le dije que el tour a las ruinas mayas estaba lleno. Eleanor, bien. El tour privado está arreglado para las 10 de la mañana. Nos vemos en el atrio. Saldremos a escondidas mientras ella desayuna. Ethan, chicos, esto se está volviendo ridículo. ¿Por qué invitarla si la van a tratar así? Eleanor, ya hemos discutido esto. Bradley necesita ver por sí mismo lo inestable que es. Una semana de aislamiento empujaría a cualquiera a mostrar su verdadera cara. Richard, Eleanor tiene razón. ¿Recuerdan la escena que causó en Navidad? Bradley merece algo mejor que andar con pies de plomo por su fragilidad. Bradley, sigamos con el plan. He estado cambiando sus pastillas para descontrolar su dosis. Para el final de este crucero, nos habrá dado muchas razones para considerar una intervención más seria. El teléfono se deslizó de mis dedos entumecidos, cayendo silenciosamente sobre la alfombra. Mi esposo me estaba drogando. Mi esposo me estaba manipulando. Mi esposo y su familia me estaban empujando deliberadamente al borde de un colapso. Una extraña calma se apoderó de mí cuando la verdad se cristalizó. No estaba loca, no era paranoica. Estaba siendo sistemáticamente aislada y manipulada por las personas que se suponía que debían cuidarme. Recuperé el teléfono, tomé capturas de pantalla de la conversación y me las envié por correo electrónico. Luego borré la evidencia de mi fisgoneo y volví a colocar el teléfono exactamente como lo había encontrado. De vuelta en el balcón, miré el interminable océano negro y tomé una decisión. No los confrontaría, todavía no. En cambio, jugaría su juego, pero con mis propias reglas. Si querían que desapareciera, les daría exactamente lo que querían, pero no de la manera que esperaban. Permanecí en el balcón mucho después de la medianoche, la brisa del océano despejando mi cabeza de una manera que no lo había estado en años. Las capturas de pantalla que había tomado eran prueba de que no estaba imaginando cosas, pero también desbloquearon algo más. Recuerdos que habían sido enterrados bajo capas de duda y medicación. La cena de Navidad, hace 3 años. Solo llevábamos 4 meses casados cuando Eleanor nos invitó a su finca junto al lago. Había pasado horas preparando un trifle inglés tradicional, la receta de mi abuela, algo especial para contribuir. ¡Qué rústico!, había comentado Eleanor cuando lo presenté, con una sonrisa tensa. En nuestra familia, solemos servir crème brûlée para el postre de Navidad. Bradley debió haberse olvidado de mencionarlo. Más tarde, cuando le comenté a Bradley sobre su comentario en nuestra habitación de huéspedes, frunció el ceño. Mamá nunca dijo eso, Savannah. Dijo que se veía delicioso y te agradeció por traer una receta familiar. Bradley, la escuché claramente. Lo llamó rústico e insinuó que debería haberlo sabido. Me tomó las manos entonces, con preocupación grabada en su rostro. Cariño, has estado bajo mucho estrés últimamente. A veces, cuando estamos ansiosos, escuchamos críticas donde no las hay. Mamá estaba realmente conmovida por tu esfuerzo. Me disculpé por malinterpretar, por ser demasiado sensible. Pero no la había escuchado mal. Esa fue la primera vez que Bradley reescribió mi realidad, pero no fue la última. Volví a nuestra cabina. Abrí con cuidado mi maleta y encontré el pequeño bolsillo con cremallera donde guardaba mi medicación. El frasco de prescripción naranja parecía bastante normal, pero ahora me preguntaba. Saqué una de las pequeñas pastillas blancas y la examiné de cerca bajo la luz del baño. Parecía mi medicación habitual, pero la impresión parecía ligeramente diferente. No podía estar segura. Mi teléfono tenía una aplicación de identificación de pastillas, algo que mi farmacéutico me había recomendado cuando comencé a tomar varios medicamentos. Fotografié la pastilla,
Esperé a que se completara el escaneo y sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando aparecieron los resultados. No era mi antidepresivo, ni siquiera cerca. Según la aplicación, se trataba de un antihistamínico básico, de apariencia similar pero con un propósito completamente diferente. Mi medicación real había sido reemplazada por pastillas para la alergia. No es de extrañar que me hubiera sentido cada vez más ansiosa y desorientada. Estaba experimentando abstinencia sin darme cuenta. Mi mente regresó a 6 meses después de nuestra boda, cuando mi mejor amiga, Mia, dejó de devolver mis llamadas. Cuando finalmente la contacté, su voz era fría. Creo que necesitamos un poco de espacio, Savannah. Bradley me contó lo que dijiste sobre mi embarazo. ¿De qué estás hablando? No he dicho nada sobre tu embarazo, excepto lo feliz que estoy por ti. Me mostró el mensaje de texto, Savannah, sobre cómo piensas que estoy tirando mi carrera por la borda, cómo sientes lástima por mí. Mia, nunca envié esos mensajes de texto. Nunca diría eso. Pero ella no me había creído, y una por una, mis otras amigas también se habían alejado. Jenny, a quien Bradley dijo que me había llamado emocionalmente agotadora. Taylor, que supuestamente se quejó de que siempre estaba haciendo el papel de víctima. Mark, mi amigo de la universidad, que Bradley insiste. Tío en que había intentado coquetear conmigo en la fiesta de inauguración de nuestra casa. Cada vez, Bradley me consolaba por la pérdida, recordándome que al menos lo tenía a él, siempre a él. El recuerdo del día de nuestra boda surgió a continuación, el momento que debería haber sido perfecto pero que, en cambio, plantó la primera semilla de duda en mi mente. La recepción había sido en el club de campo de los Adamson. Eleanor había vetado mi lugar preferido en el jardín. Estaba ajustándome el velo en la suite nupcial cuando ella entró con Charlotte, la fotógrafa. La fotógrafa quiere fotos familiares ahora, había anunciado Eleanor, con voz cortante. Estaré allí enseguida, dije, alisando mi vestido. Oh, solo quiere a los Adamson primero. Puedes unirte al segundo grupo. Llegué al área de fotos para encontrarlos ya dispersándose. Terminamos temprano, explicó Richard. La fotógrafa ha pasado a capturar fotos espontáneas de los invitados. Más tarde, cuando llegó nuestro álbum de bodas, no había una sola foto mía con mi nueva familia. Un descuido desafortunado, lo había llamado Eleanor. La fotógrafa debe haber entendido mal nuestras instrucciones. Cuando lloré con Bradley por eso, él suspiró. Estás exagerando. Son solo fotos. Lo importante es que estamos casados. ¿Por qué siempre te enfocas en lo negativo? Y de alguna manera, terminé disculpándome por estar molesta. Mi depresión había sido diagnosticada 6 meses después de nuestra boda. Para entonces, había perdido la mayoría de mis amigas, había renunciado a mi trabajo de maestra debido al estrés y me había vuelto cada vez más dependiente de Bradley para la interacción social y la validación emocional. La DRA. Hansen había recetado medicamentos y terapia, pero Bradley siempre insistía en unirse a mis sesiones para apoyarme. Cualquier mención de la dinámica de nuestra relación se contrarrestaba con sus suaves correcciones de mi pensamiento distorsionado. El barco se balanceaba suavemente debajo de mí mientras estaba sentada en el piso del baño. Estas revelaciones me inundaban en oleadas devastadoras. Mi matrimonio no era una asociación. Era una prisión construida con tanto cuidado que no había reconocido los barrotes cerrándose a mi alrededor. Regresé al balcón con las pastillas en la palma de la mano. Con un movimiento decisivo, las esparcí en el oscuro océano, viéndolas desaparecer como pequeñas estrellas que se extinguían. En su lugar, tenía claridad, una claridad dolorosa y cegadora. A la mañana siguiente, interpreté mi papel a la perfección. Tomé la pastilla falsa que Bradley me dio con el desayuno. Me quejé de sentirme un poco aturdida y le pregunté si podía descansar en la cabina mientras él se unía a su familia para su excursión a la costa. ¿Estás segura?, preguntó, con preocupación pintada en su rostro. ¿Puedo quedarme contigo? No, por favor ve, insistí. No quiero arruinar tu día. Solo dormiré y te veré para la cena. El alivio cruzó por su rostro. Te veré más tarde. En el momento en que se fue, vací mi neceser sobre el mostrador del baño. Escondido en el forro había un pequeño alijo de emergencia de mi medicación real, algo que había comenzado a hacer después de un incidente en el que Bradley había dejado accidentalmente mis pastillas en casa durante un viaje de fin de semana a casa de sus padres. Me tragué una con manos temblorosas, luego comencé a registrar metódicamente nuestra suite. En la maleta de Bradley, escondida entre sus camisas cuidadosamente dobladas, encontré un pequeño recipiente lleno de mis pastillas reales. Junto a él había un horario escrito a mano con la elegante caligrafía de Eleanor.
que detallaba exactamente cuándo sustituir los placebos y cuándo permitirme una dosis real para evitar una abstinencia peligrosa. Habían estado jugando con mi salud mental como si fuera un juego, desestabilizándome, documentando deliberadamente mi comportamiento errático, construyendo un caso para cualquier intervención seria que hubieran planeado. Fotografié todo, agregándolo a mi creciente archivo de evidencia. Luego volví a colocar los artículos exactamente como los había encontrado y me senté junto a la ventana, mirando la isla donde Bradley y su familia estaban explorando ruinas antiguas, sin mí. Por primera vez en años, mis pensamientos eran cristalinos. No estaba loca, no estaba rota. Había sido sistemáticamente desmantelada por la persona que había jurado amarme. Y mientras veía las olas romper contra la orilla de esa isla distante, una idea comenzó a formarse. Una salida que les enseñaría a todos exactamente lo que sucede cuando empujas a alguien demasiado lejos. Al día siguiente llegó una invitación inesperada. Bradley la entregó personalmente, despertándome con un suave apretón y una bandeja de café y croissants del servicio de habitaciones. «Mamá quiere que te unas a nosotros para el tour al templo maya hoy», dijo, con un tono sospechosamente alegre. «Se siente fatal por todas las confusiones». «¿En serio? ¿Quiere que vaya?» Fingí confusión somnolienta. Por supuesto, la sonrisa de Bradley nunca llegó a sus ojos. «Es la excursión más destacada del crucero». Había estado documentando todo desde que descubrí los mensajes, manteniendo mi medicación real escondida en una botella vacía de protector solar, tomando fotos estratégicas de las pastillas falsas, grabando conversaciones en mi teléfono. Seguirles la corriente era mi única opción mientras averiguaba qué estaban planeando. El autobús de la excursión serpenteaba por exuberantes caminos selváticos hacia las ruinas antiguas. Me senté junto a Bradley, con Eleanor y Richard al otro lado del pasillo. Las entusiastas descripciones del guía turístico sobre los sacrificios humanos en el templo me parecieron una compañía sombríamente apropiada. En el sitio, me retrasé deliberadamente del grupo, fingiendo fotografiar tallas de piedra mientras subían a la pirámide principal. Desde mi posición en las sombras de una estructura más pequeña, podía escuchar a Eleanor y Richard hablando, sin darse cuenta de mi presencia a la vuelta de la esquina. «El centro de bienestar está confirmado para el próximo lunes», dijo Richard en voz baja. El Dr. Whitmore estuvo de acuerdo. Una evaluación de 72 horas está justificada, dado su historial. «Bradley tiene el papeleo listo», respondió Eleanor. «Los documentos de control financiero también están preparados. Una vez que sea admitida, él tendrá acceso completo a sus cuentas y a la herencia de sus padres. Es lo suficientemente sustancial como para justificar nuestros esfuerzos. El dinero del seguro de vida de mis padres, los fondos que había conservado cuidadosamente, lo único que era verdaderamente mío. Lo habían estado buscando desde el principio». «¿Qué pasa si se niega a firmar?», preguntó Richard. La risa de Eleanor fue frágil. En su estado, con el ajuste de la medicación y el aislamiento, no estará en condiciones de negarse a nada. «Créeme, para el final de este crucero, estará exhibiendo suficiente comportamiento preocupante como para que un juez apruebe el ingreso sin ninguna duda». Mis manos temblaron mientras me apoyaba contra la piedra antigua. Esto no se trataba solo de controlarme, se trataba de robar todo lo que me quedaba: mi libertad, mi identidad, mi independencia financiera. Me escabullí antes de que pudieran descubrirme, reuniéndome con el grupo con una sonrisa practicada que ocultaba la tormenta dentro de mí. Durante el resto del recorrido, mantuve la fachada de leve confusión que esperaban, ocasionalmente haciendo preguntas fuera de lugar que hicieron que Bradley intercambiara miradas significativas con sus padres. De vuelta a nuestra suite esa noche, esperé hasta que Bradley se estuviera duchando antes de registrar a fondo su equipaje nuevamente. Debajo de su ropa formal para la próxima cena del capitán, encontré un sobre de manila. Dentro había documentos legales con mi nombre, formularios de poder notarial, directivas de control financiero y documentos de admisión para un retiro de bienestar llamado Laxayo Harbour, con una reputación de métodos de tratamiento controvertidos. Todo estaba preparado para mi firma, o para ser firmado sin mi consentimiento si era necesario. Fotografié cada página con manos temblorosas, luego los devolví exactamente como los había encontrado. Esa noche en la cena, sentada en la mesa del capitán debido a las conexiones de Richard, interpreté mi papel con una precisión digna de un Oscar. Ligeramente desorientada, ocasionalmente inapropiada, exactamente como querían que pareciera. Bradley seguía apretándome la rodilla debajo de la mesa y susurrando advertencias, mientras Eleanor miraba con satisfacción apenas disimulada mientras yo hacía malabarismos con el tenedor equivocado e interrumpía la conversación de Richard con el capitán.
Quizás deberías acompañar a tu esposa de regreso a su camarote, sugirió Eleanor cuando accidentalmente derramé agua sobre la mesa. Parisa bromida. En nuestra suite, la máscara de Bradley se deslizó. ¿Qué diablos fue esa actuación? Siseó, aflojándose la corbata con tirones enojados. Nos avergonzéis de todos frente al capitán. Yo. Pensé que estaba siendo encantadora. Fingí confusión. Hice algo mal. Su expresión cambió a esa preocupación condescendiente que había llegado a despreciar. Esta es exactamente la razón por la que hemos estado preocupados, Savannah. Tu juicio se está deteriorando cada vez más. Después de este crucero, te conseguiremos la ayuda que necesitas. Lo que creas que es mejor, murmuré, con la mirada baja, mientras me entregaba una pastilla para dormir que fingí tragar. Una vez que Bradley se durmió, salí de nuestra cabina. La distribución del barco se había vuelto familiar durante mis andanzas solitarias, y me dirigí a la cubierta de la tripulación sin encontrarme con nadie. Mi objetivo era la sala de navegación. Necesitaba saber exactamente dónde estábamos y cuál sería nuestro rumbo durante los próximos 2 días. Cerca del área restringida, dudé, sin saber cómo proceder sin activar la seguridad. Fue entonces cuando, literalmente, me topé con Maya, una oficial subalterna que había conocido antes en el crucero durante un recorrido tras bambalinas por el barco. ¿S.R.A. Adamson?, preguntó, estudiándome con una mano en mi brazo. Los pasajeros no están permitidos en esta sección. Lo siento, susurré, con lágrimas que no tuve que fingir que llenaban mis ojos. Estoy perdida. Todo ha sido tan confuso últimamente. Algo en mi expresión debe haber comunicado mi desesperación. Maya miró a su alrededor, luego me guió a un pequeño hueco lejos de las cámaras de seguridad. Esta es la segunda vez que te veo deambulando sola por la noche, dijo con cuidado. Y no pude evitar notarlo en la cena del capitán. ¿Estás bien? La genuina preocupación en su voz casi me hizo romper. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien había hecho esa pregunta y realmente quería una respuesta honesta? No, Admity. No estoy bien. Mi esposo y su familia planean internarme cuando atraquemos. Han estado manipulando mi medicación. Tengo pruebas, pero nadie me creerá contra ellos. Esperaba incredulidad, pero la expresión de Maya se oscureció. La familia de la suite 1142. Los he estado observando. La forma en que te tratan me recuerda a la situación de mi hermana antes de que saliera. El alivio me inundó al ser creída. Necesito saber nuestro rumbo exacto y necesito saber sobre los botes salvavidas. Maya dudó solo brevemente antes de tomar una decisión. Sígueme. Me llevó a una oficina vacía, inició sesión en una computadora y mostró las cartas de navegación del barco. Estamos aquí, dijo, señalando nuestra posición. Mañana a las 2 de la madrugada, pasaremos por esta pequeña isla. Está deshabitada pero tiene instalaciones básicas para paradas de emergencia. La línea de cruceros la usa ocasionalmente para excursiones privadas. Mi mente se aceleró con posibilidades mientras ella continuaba. El bote salvavidas 7 está en el lado de estribor, cubierta 5, y está programado para una revisión de mantenimiento mañana por la mañana. Los pasadores de seguridad se quitarán para su inspección alrededor de la 1 de la madrugada. Nuestras miradas se encontraron en un entendimiento silencioso. Me estaba ofreciendo una salida. Si alguien tomara ese bote salvavidas, dijo con cuidado, los sistemas automáticos del barco alertarían al puente de inmediato, a menos que alguien anulara la alarma durante el periodo de mantenimiento. ¿Se podría rastrear esa anulación hasta ti?, pregunté. No si la registro antes de que termine mi turno. Escribió coordenadas en un trozo de papel. Esta es la cala privada en la isla. Tiene agua dulce y una pequeña estación de guardabosques con suministros de emergencia y una radio. Los guardabosques solo la visitan cada 3 días. Mañana no es uno de esos días. De vuelta a mi cabina, viendo a Bradley dormir plácidamente mientras planeaba mi encarcelamiento, tomé mi decisión final. No me convertiría en otra trágica historia de una mujer que desapareció en una institución mientras su esposo controlaba sus bienes. No pasaría otro día siendo manipulada y engañada. Empaqué una pequeña bolsa impermeable con lo esencial: medicamentos, documentos, el dinero en efectivo que había escondido durante el crucero, los pendientes de diamantes que me dejó mi abuela, fáciles de empeñar si era necesario, la evidencia que había recopilado de su conspiración. A la 1:30 de la madrugada, mientras el barco navegaba por aguas tranquilas bajo una luna menguante, salí de nuestra suite por última vez. El pasillo estaba desierto. El ritmo nocturno del barco era un zumbido bajo mis pies. El bote salvavidas 7 esperaba como una promesa de libertad.
El aviso de mantenimiento estaba claramente publicado. Los pasadores de seguridad quitados, como había dicho Maya. Mi trabajo de verano como instructora de vela durante la universidad me había enseñado lo suficiente sobre equipos marítimos como para manejar una pequeña embarcación. Mientras bajaba el bote salvavidas a las oscuras aguas, no sentí arrepentimiento, solo la clara y aguda certeza de que estaba salvando mi propia vida. La nota que dejé fue simple: disfruten la isla. Enviaré ayuda eventualmente. Solo entonces me di cuenta de que no había especificado qué isla. Asumirían que me refería a nuestro próximo puerto de escala, pero para entonces ya me habría ido hace mucho y ellos serían los perdidos, para variar. El motor del bote salvavidas zumbaba suavemente mientras navegaba por aguas iluminadas por la luna, con las coordenadas de Maya programadas en la pequeña unidad GPS. El aire nocturno llevaba una mezcla de sal y flores tropicales, y por primera vez en años, cada respiración se sentía verdaderamente mía. La libertad sabía como el rocío del océano en mis labios. 3 horas más tarde, la silueta de la isla apareció en el horizonte, una forma oscura contra el cielo anterior al amanecer. Al acercarme a la cala privada que Maya había marcado, apagué el motor y dejé que el impulso me llevara la distancia final hasta la orilla. El suave roce del casco contra la arena marcó el comienzo de mi nueva vida. Arrastré el bote salvavidas más hacia la playa, ocultándolo lo mejor que pude entre la densa vegetación. Estaba amaneciendo mientras me adentraba en la isla, siguiendo un sendero estrecho. Después de 20 minutos de caminata, descubrí la estación de guardabosques, una estructura modesta pero robusta con paneles solares y un sistema de recolección de agua de lluvia. La puerta estaba abierta, tal como Maya había dicho que estaría. Dentro, encontré suministros de emergencia, una radioaficionada, y lo más importante, un teléfono satelital. Resistí el impulso inmediato de pedir ayuda. Eso vendría después de haber puesto en marcha mi plan. Primero, necesitaba descansar. Después de cerrar la puerta, me desplomé sobre un catre estrecho en la esquina. El agotamiento físico y emocional finalmente me alcanzaba. Dormí profundamente por primera vez desde que abordé el crucero. Cuando desperté, el sol estaba alto. Hice un inventario de mis recursos. El dinero en efectivo que había escondido durante el crucero sumaba a un poco más de $3,000, suficiente para comenzar en algún lugar nuevo. Mi medicación duraría 3 semanas si la racionaba cuidadosamente. El teléfono satelital tenía suficiente carga para varias llamadas. Lo usé primero para contactar al resort en la isla vecina, Isla Paradiso, y organicé que un pescador local me transportara allí por una generosa suma en efectivo. Antes de salir de la estación de guardabosques, sintonicé la radioaficionada en la frecuencia de emergencia y de forma anónima informé que los pasajeros del Crystal Serenity necesitaban asistencia, proporcionando sus coordenadas. La ayuda llegaría eventualmente, tal como lo había prometido. Manuel, el pescador que me recogió en su desgastado bote, no hizo preguntas sobre mi presencia solitaria en la isla. Su rostro curtido permaneció impasible cuando le expliqué que me había separado de una excursión privada, pero los $100 adicionales que ofrecí aseguraron su discreción. Isla Paradiso era todo lo que su nombre sugería, un pequeño paraíso con un resort boutique que atendía a viajeros adinerados que buscaban anonimato. En la recepción, pagué en efectivo una estadía de 1 semana, usando mi apellido de soltera por primera vez en años. Bienvenida a Isla Paradiso, señorita Reynolds, dijo el gerente, deslizando una tarjeta llave sobre el mostrador pulido. Nos enorgullecemos de ofrecer a nuestros huéspedes privacidad y paz. Mi bungalow con vista al mar se convirtió en mi primer santuario. Pasé ese día duchándome los restos de mi antigua vida, mirando el horizonte donde sabía que el Crystal Serenity estaría buscando frenéticamente, no a mí, sino a su barco perdido. Imaginé el pánico de Bradley cuando descubriera que tanto su esposa como su plan para controlar mi vida habían desaparecido. Al tercer día, me aventuré al centro de negocios del resort y usé su computadora para revisar las noticias. Los titulares eran exactamente como se esperaba. Crucero de lujo temporalmente varado en una isla deshabitada. Mal funcionamiento mecánico retrasa a los pasajeros. Se envían embarcaciones de rescate al Crystal Serenity. Un titular más pequeño me llamó la atención. Pasajera reportada como desaparecida de un crucero con problemas. El artículo mencionaba a una mujer mentalmente inestable que aparentemente había desaparecido antes de que los sistemas de navegación del barco se vieran comprometidos. Bradley fue citado expresando gran preocupación por el bienestar de su esposa y ofreciendo una recompensa por información. Verme descrita como inestable debería haberme enojado, pero en cambio, sentí un extraño desapego.
Estaban hablando de una mujer que ya no existía, una ficción cuidadosamente construida que habían creado, y yo había escapado. En mi quinto día en el resort, durante el desayuno en mi terraza privada, Elena, la gerente de hospitalidad, se acercó con una cafetera. Señorita Reynolds, dijo en voz baja, sus ojos oscuros evaluándome con una intensidad inesperada. Espero que no le importe mi franqueza, pero la reconocí de los informes de noticias. Mi mano se congeló a medio camino de mi taza de té. No se preocupe, continuó, llenando mi taza a pesar de mi falta de respuesta. Muchos de nuestros huéspedes vienen aquí para la transición, para encontrar seguridad. Colocó una pequeña tarjeta de presentación junto a mi plato. Cuando esté lista. La tarjeta tenía el texto simple: Nuevos horizontes, reclamando tu historia. Esa tarde, llamé al número. La mujer que respondió no hizo preguntas indiscretas, solo lo que necesitaba y a dónde quería ir. Por la noche, tenía conexiones con una red de apoyo para víctimas de abuso doméstico en una pequeña ciudad costera de Oregón, lejos de Tennessee, lejos de Bradley, lejos de las ruinas de mi antigua vida. Experimenté momentos de culpa paralizante mientras me preparaba para dejar la isla, no por Bradley o su familia, sino por la persona que había sido, la mujer que había soportado años de manipulación psicológica, la maestra que había abandonado a sus alumnos, la amiga que se había permitido aislarse de todos los que se preocupaban por ella. La culpa es normal, dijo Sophie, mi contacto de Nuevos Horizontes, durante nuestra última llamada antes de mi partida. Pero recuerda, no destruiste tu matrimonio. Escapaste de un abusador que planeaba internarte y robar tu herencia. Tu único delito fue sobrevivir. 2 días después, abordé una serie de vuelos con mi nueva identidad, con el papeleo arreglado a través de canales que decidí no cuestionar. El dinero en efectivo que había ahorrado financió mi primer mes en Cedar Cove, una pequeña ciudad costera de Oregón donde nadie me conocía ni a los Adamson. 6 meses pasaron como un sueño en una vida. Encontré trabajo en una librería local, alquilé una pequeña cabaña con vista al mar y comencé el lento proceso de reconstruirme. Las sesiones de terapia 2 veces por semana me ayudaron a desenredar la red de mentiras que se había convertido en mi realidad, mientras que las reuniones de grupos de apoyo me recordaron que no estaba sola en mi experiencia. La cobertura de noticias sobre mi desaparición se desvaneció rápidamente, eclipsada por la vergüenza de la familia Adamson al quedar varados y ser robados de su crucero con la navegación alterada. Sus intentos de pintarme como mentalmente inestable perdieron fuerza cuando los miembros de la tripulación, incluida Maya, proporcionaron declaraciones sobre haber presenciado un comportamiento preocupante de la familia hacia mí. En el aniversario de mi escape, me desperté antes del amanecer y caminé hacia la costa cerca de mi cabaña. El horizonte apenas comenzaba a iluminarse, el límite entre el mar y el cielo se suavizaba con la luz del día que se acercaba. Hundí los dedos de los pies en la arena fría y observé cómo el primer rayo de sol se extendía sobre el agua mientras el oro y el rosa se extendían por el cielo que despertaba. Me di cuenta de que estaba sonriendo, no la sonrisa practicada que había perfeccionado para aplacar a Bradley, sino una expresión genuina de algo que se sentía notablemente como felicidad. El océano se extendía ante mí, infinito con posibilidades. Había recuperado más que mi libertad o mis finanzas. Había recuperado mi horizonte, la capacidad de ver más allá de los límites que otros habían establecido para mí, para trazar mi propio rumbo a través de aguas turbulentas y tranquilas. El sol subió más, pintando un camino de luz a través de las olas. Di un paso adelante, dejando que las suaves olas me bañaran los pies, anclándome a este momento, a este lugar, a esta nueva vida que había luchado por crear. Por primera vez en años, estaba exactamente donde pertenecía, al borde de una vasta incógnita, enfrentándola no con miedo, sino con la tranquila certeza de que, pasara lo que pasara, lo navegaría en mis propios términos.